Buenos días esta mañana. Gracias que el Señor es bueno en medio de toda la situación y la prueba que estamos viviendo hoy día. Vamos a orar y vamos a pedirle que Él nos guíe y nos dirija para entender qué está pasando. ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué lo difícil de la vida? Vamos a orar y vamos a darle gracias. Querido Padre, gracias esta mañana porque tú nos muestras tu misericordia y porque tú eres el Señor en medio de todas las situaciones que nosotros podemos enfrentar. Gracias, Padre. Esta mañana te bendecimos. Gracias por la salvación. Gracias por permitirnos bendecirte a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta mañana yo oro a ti que tú nos bendigas, por favor. Dirígenos mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, esta mañana vamos a estar hablando sobre maduros en Cristo. Realmente esto es lo que está hablando Santiago. Cómo nuestra fe puede madurar. Todo el libro de Santiago sobre la fe es cómo podemos ser prácticos en nuestra fe. Así que el cristiano en las pruebas. El cristiano en las pruebas. Ok. Recuerdan que estuvimos hablando del versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Y dijimos la semana pasada quién era Santiago. Ya se acuerdan, ¿no? Santiago es el medio hermano del Señor, hermano según la carne. Ok, dice también entonces que como era el medio hermano del Señor, Él se presenta como un esclavo, como un siervo. No se presenta como el hermano del Señor, sino como un sirviente. Un judío compartiendo a otros judíos. Bueno, un judío compartía a otros judíos que estaban pasando por situaciones difíciles. Ya se habían convertido a Cristo, pero eran judíos en el sentido que Él también se identificaba con ellos. Como judío, conocía los pactos. La ciudadanía pertenecía a la ciudadanía israelita, conocía la Torá perfectamente y también conocía las promesas. En otras palabras, tenía el fundamento. ¿Cuál era el fundamento? El fundamento básico del judío. Dios, el Dios invisible, el que creó el universo, o sea, la creación, el pecado y la muerte. Es una base importante que tenían los judíos. Ok, hoy día se ha perdido, nadie sabe de dónde viene, nadie sabe quién es Dios, lo han quitado en sus vidas. Pero los judíos que comenzaron a seguir al Señor Jesucristo, bueno, tenían algunos problemas graves. Uno de los problemas que era como judíos, entonces eran odiados por los gentiles. Como judíos, los gentiles los odiaban. Pero ahora, al convertirse a Cristo, entonces eran odiados por los de su mismo pueblo. ¡Qué ironía! ¡Qué prueba tan difícil! Y fuera de eso, estaban dispersos. Por eso el apóstol está escribiendo a los dispersos, aquellos judíos que ahora son cristianos, que se habían convertido. Lo que estaba siendo puesto en prueba era la fe de ellos. Era que si su fe era genuina o no. Habían creído en Cristo, pero ahora los judíos estaban siendo perseguidos y venía la prueba. Entonces el apóstol Pablo, el punto número 1 que quiero señalarles es gozosos en medio de la prueba. ¿Cómo uno puede estar gozoso en medio de la prueba? La premisa en Santiago capítulo 1, 2 dice, hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas. Es la Biblia al día. En la versión Reina Valera dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas. ¿Cómo uno puede tener gozo en las pruebas? Es algo difícil. La razón por la que el creyente promedio no aplica la fe genuina de Santiago es porque tiene la idea de que no tiene que rendirse a Cristo en su vida. Más bien la idea de él es que si viene a Cristo, pues él va a tener una vida soñada, una vida feliz,
que no le va a doler nada absolutamente. Muchos proclaman la fe, diciendo, bueno, si quieres venir a Cristo, va a tener una vida maravillosa, ven a Cristo y le garantizamos una vida maravillosa. Recíbelo. Bueno, cuando yo era joven, escuchaba una canción y también la cantaba. Era una canción que decía, y si pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Esa canción la recuerdas, tal vez algún día la cantaste. Así que es un evangelio de ofertas, un evangelio que le presenta, tome uno, compre uno y te llevas 3. Ese es evangelio. Bueno, es un evangelio sin demandas, pero el evangelio, hoy la gente quiere vivir ese evangelio, que no le demande nada en absoluto. Así que algunos prueban a Jesús hasta que encuentren un problema grave. ¡Ay! Pensé que me iba a arreglar los problemas. Y ahí es donde en medio de la prueba se mira si realmente es un hombre genuino, recibió a Cristo. Un hombre que conocí un día después de pasar por muchas pruebas y era un hombre muy entusiasta en la iglesia. Como a los 2 años lo vi y le dije, ¿cómo estás? Dijo, corté con eso. Corté con Dios. Bueno, esa es la gente que está buscando las cosas de Dios, pero no al Dios de las cosas. Y por eso decaen. Piensan que son ellos primero, yo primero. Ok. Cuando escucho a aquellos que predican ese evangelio, pare de sufrir, no sé si tú lo has escuchado, ya no sufra más, pare de sufrir, ese evangelio es engañoso. Bueno, yo también los escucho y hasta me sentía identificado con ellos. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere sufrir? Yo no quería sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Nadie de nosotros queremos sufrir. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta que al poner la fe en práctica, mi vida tiene más que ver con la forma en que respondo a los problemas. ¿Cómo yo respondo a los problemas en medio de la crisis, en medio de esta prueba? ¿Cómo yo hago esto? Bueno, más que en cualquier otra cosa en mi vida, tengo que ver con la forma en que yo respondo a los problemas. El dolor y el sufrimiento aparecen allá en el capítulo 3 de capítulo Génesis, a través de la desobediencia del hombre. Cuando ellos desobedecieron, vino la crisis, vino las pruebas duras de la vida. Sin Dios, ya están solos. A la mujer le dijo, multiplicaré con gran manera los dolores en tus preñeces y darás a luz a sus hijos con dolor. Bueno, tener hijos y criarlos de verdad es un dolor. Es un dolor porque no solamente es que nacieron, pero vaya a criarlos. Es un dolor toda la vida. Ok. Y Adán le dijo, espinos y cardos se reproducirán. Comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces ahí encontramos la crisis, el sufrimiento. Había que trabajar. Hay gente que piensa, bueno, el trabajo fue la maldición. No, el trabajo no fue la maldición. Adán trabajó desde el principio, él fue el que le puso todos los nombres a los animales. Él estaba trabajando. El problema fue cuando se separó de Dios, que ya comenzó a ser independiente, entonces trabajaría a su manera. Y eso fue el problema. Aquí podemos ver. Entonces nos muestra el Señor también allá en Lucas a 2 personajes importantes. Uno que era prudente y el otro necio. ¿Recuerdan esa historia? Un hombre prudente y otro necio. Y dice que a los 2 les vinieron las pruebas de la vida. Las pruebas de la vida que tenemos que pasar todos. Y dice, y descendieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos con ímpetu contra aquellas casas. Una estaba fundada en la arena, y cayó, y fue grande su ruina. Mientras que la otra casa del hombre que había fundado su casa sobre la roca, tuvo una gran bendición, no tuvo pérdida, no se cayó la casa. Y aquí nos muestra el fundamento.
en la vida la gente vive resolviendo sus propios problemas. De ahí que tiene que ir al talismán, tiene que tener un talismán para que le vaya bien, tiene que tener al negro primero, Guaycaipuro, la Santa Muerte y un poco de santos cargando a ver si alguien le ayuda a los problemas, teniendo que resolver él su propio lío. Bueno, al mismo tiempo el Señor no elimina las pruebas. Interesante que Dios no nos quita las pruebas, pero Él nos dice que Él pasará con nosotros por la prueba. Eso es diferente, no quita la prueba, pero Él pasará con nosotros la prueba. Allá en Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Y cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y ahí estamos viendo pruebas duras, difíciles. Dice, porque yo, el gran yo soy, el gran Hashem, el Dios eterno, soy tu Salvador. El gran yo soy, Hashem, nuestro Dios. Él es nuestro Dios, Él es el que nos pasará. No es nosotros solos pasando por la prueba como miserables y todo. No, tenemos al Señor que sabe que a través de la tragedia del hombre, el hombre sufre. Por eso dice que Dios realmente ama al pecador, tiene misericordia del hombre. Y el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Interesante que todo viene de Dios. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces, es que ese es el gran yo soy. Entonces, Él está guiándonos, Él está pasándonos. Dice el versículo 4 del Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraremos por largos días. ¿No le parece maravilloso que sea Dios quien está con nosotros? Entonces, así que ¿quién es digno de admirar mientras leemos la palabra? ¿Quién es digno de admirar? Bueno, el gran yo soy. Yo pensaba que era yo. Un pastor, un hombre me dijo, pastor, él me contestó. Él me contestó porque yo soy fiel a la iglesia. Yo soy fiel a la gente. Yo soy el que más grita en la iglesia. También yo soy el que doy más. Y siempre busco que Él me conteste. Bueno, a veces el énfasis está en nosotros y no en Dios. Las pruebas son situaciones o dificultades dolorosas en esta vida que ponen a prueba la fe del creyente. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué no lo sanó? Bueno, Pablo tuvo que dejar a algunos enfermos, entre los cuales Timoteo. Él no se puso a sanarlo, él quedó enfermo y le recomendó tomarse un vinito para el estómago. Bueno, las pruebas no son en sí mismas el motivo de gozo. O sea, tener la prueba no nos da alegría, pero lo que está diciendo es que esas pruebas no impidan el gozo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, como está escrito. Oye, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando las pruebas se producen, la pregunta siempre que surge es ¿por qué? ¿Por qué a mí si yo soy bueno? ¿Por qué a mí? Bueno, un hermano que estaba pasando por las pruebas, un día me dijo, pastor, Dios se ha ensañado conmigo. Dios me la tiene a monte. Mira el pensamiento, ¿cómo pensamos nosotros? Nosotros somos los señores y Él es el que tiene que arreglarnos la vida y hacernos todo. Sin embargo, allá en capítulo de Deuteronomio, capítulo 8, el verso 2 y 3 dice, te acordarás todo el camino
de todo el camino donde te he traído el eterno Dios, Hashem, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Los ha traído 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber qué lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Interesante. ¿Por qué Dios nos prueba? Bueno, necesitamos darnos cuenta de verdad si nosotros amamos a Dios en medio. Hay gente que se va porque nadie lo saludó en la iglesia. Resbaló y cayó con una cáscara de huevo. Se fue porque nadie lo saludó. ¿Te imaginas eso? Oh, y el producto, ¿cuál es el producto cuando el apóstol nos habla en este versículo? Continúa en el versículo 13, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, la paciencia en la otra versión dice constancia, constancia. Entonces, la palabra traducida es una palabra compuesta en el griego que significa estar bajo, o sea, en otras palabras, bajo presión. Es como cuando hace uno ejercicio debajo del agua, entonces, a ver hasta cuánto aguanta. Y ahí toma fuerza los pulmones y uno está así, lo mismo cuando trota. Su fe práctica que vive en público tiene más relevancia. Su fe práctica que se vive en la gente, con la gente, tiene más relevancia. Las pruebas son entonces el crisol que se pone de manifiesto. Se pone de manifiesto a través de las pruebas la pureza y la calidad de tu fe. ¿Cómo sabemos qué es la calidad de tu fe? Bueno, en 1 de Pedro, capítulo 7, versículo 8 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! La fe tiene que ser probada. Ahora, note cómo Santiago nos exhorta en el versículo 4, está exhortando ya a los creyentes. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, no trates de salirte del camino, no trates de tomar el atajo. A veces tratamos de ganarle al Señor, arreglar las cosas a nuestra manera. Bueno, yo le voy a ayudar a Dios. Voy a ayudarle a Dios. No trates de escaparte tampoco. A veces tratamos de escapar. Más bien espere que la paciencia tenga su perfecto resultado. Es a través de la paciencia que hay un perfecto resultado. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 4. Dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos, íntegros, sin que os falte cosa alguna. Estoy leyendo otra versión. Entonces, oye, la constancia, estamos constantes en la fe. En mi vida cristiana he pasado por muchas situaciones difíciles, pero cuando me convertí joven, me han pasado tantos años, he pasado por pruebas difíciles. Pero una cosa, he podido ver a Dios guiándome y pasando conmigo en medio de las pruebas. Y por eso puedo decir gracias al Señor, porque Él es el que me ha guardado. Por su misericordia estoy aquí, no porque yo lo merezca. Al contrario, yo no me lo merezco, pero por su bondad y su misericordia estoy aquí con ustedes compartiendo este precioso mensaje. Así que uno comienza, como dice Hebreos en el capítulo 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. Hay pesos que cargamos. Y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A veces cargamos pesos de otras personas. Estamos cargando pesos en nuestra vida. Suéltate los pesos y cargue ligera, vaya caminando tranquilo, corra con paciencia y aléjate del pecado.
de todo peso y del pecado que nos asedia, nos agarra y no nos deja correr por delante. Ahora, el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, puestos los ojos ¿en quién? En los problemas. A veces cuando llegan los problemas, uno lo primero que tiene es que ve ese problema tan grande. Dice que pasando por el valle de sombra, ¿recuerda lo que es una sombra? Una sombra es algo solamente que se va. Es un efecto entre el sol y la oscuridad se va. Nosotros vemos esa sombra tan difícil, tan oscura, pero cuando pasamos por allí, el Señor está con nosotros. Ahí está Dios. No lo vemos. Puesto los ojos entonces en el autor y consumador de la fe. ¿Quién? Cristo el Señor. Ahora, la palabra traducido perfecto hace referencia a tener una relación pura con Cristo, sin afectos divididos. No hay un afecto por cosas allí. No me atrae por aquí otra y por allá y tengo al Señor en medio del camino. No, perfecto. Eso es lo que significa perfecto. Abraham era un hombre perfecto. Noé era un hombre perfecto. Oh, Lot. Oye, entonces encontramos aquí, ¿cómo es la historia? ¿Qué es perfecto? Es un hombre que no tiene afectos divididos. Es una pareja, por ejemplo, vamos a pensar en una pareja que se ama y todo, es una pareja perfecta. ¿Viste? Tiene problemas, tiene situaciones, pero son perfectos. ¿Cuándo dejan de ser perfectos? Cuando hay otro afecto dividido en su vida. Cuando hay otra persona en su vida. Ya. Eso es lo mismo en la fe. Cuando tú tienes al Señor como el Señor de tu vida, el Señor de todo, ya no hay afectos divididos. Y la experiencia o perseverancia es lo que permite esperar la intervención de Dios en medio de las tribulaciones. Punto 2, los recursos en la prueba. ¿Cómo podemos tener recursos? Dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y les será dada. Entonces, clamamos a Dios, buscamos a Dios, porque Él nos da la sabiduría. ¿A quién tenemos que ir? Al Señor. La sabiduría de Dios está disponible para sus hijos. Sin embargo, ellos deben de percibir la necesidad de pedir y recibir. Tenemos que percibir, necesitamos, Señor, sabiduría. Compro este auto, compro esta casa, voy para allá, Señor, por favor, guíame. Eso quiere decir que buscamos sabiduría en todas las cosas. Sabiduría o conocimiento presenta dos aspectos. Número uno, que es intelectual. Y número 2, que es práctico. La sabiduría, al igual que la madurez, no es automática, hermanos. No es automática, es práctica. Tiene que buscarla, tiene que buscar al Señor. Y parece que Job estaba buscando la sabiduría. Voy a leerles un poquito de lo que estaba buscando Job. Y entonces se encuentra con este pasaje allá en Job capítulo 28. Y dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar? ¿En dónde está el lugar la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo ser viviente. Y a toda ave le es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Versículo 25. Y dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces Él la veía y la manifestaba. La preparó y la descubrió también y dijo al hombre,
He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces podemos ver que la sabiduría la encontramos es en Dios. No podemos encontrar la sabiduría en otra parte. La gente dice, bueno, hoy tenemos la ciencia y el hombre ha puesto a Dios y ha quitado la ciencia. Hombre, Dios es el mejor científico. Dios fue el que hizo los cielos, la tierra, el mar. Él es el mejor médico. Él es el mejor en todas las cosas. Él es el artista. Él fue el que nos creó. Él creó el universo. Entonces, ¿a dónde es que buscamos y de quién buscamos la sabiduría? Allá en Jeremías capítulo 9, 23, 24 dice, así dice el Señor, el eterno Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Eso es de la que la gente siempre está gloriándose. Bueno, ¿en qué? En sabiduría. Fui a la universidad tal, soy muy educado, en la valentía, he sido valiente, estuve en la guerra de Vietnam, en no sé qué, si sé cuándo, y en las riquezas. Luego no es eso lo que siempre se levanta, el hombre siempre pone eso. Dice, pero alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Tenemos que conocer al Señor. Eso es la sabiduría, que dice, yo soy yo soy Hashem. El que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero yo, dice el eterno Dios. Y allá dice entonces el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y los insensatos desprecian la sabiduría. Ahora miren lo que dice el versículo 6 de Santiago. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, la Escritura nos da el testimonio de Abraham. Entonces aquí nos está mostrando que tenemos que tener una fe que no duda, una fe segura, si no es como las corrientes del mar. Entonces nos muestra la fe de Abraham. Allá en Romanos capítulo 4, 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Dice que creyó a Abraham y le fue contada por justicia. Ahora, no creyó en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Aquí la Escritura dice, creyó Abraham a Dios, le creyó la promesa. Y en el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Oye, ¿sabe qué es creer en esperanza, contra lo negativo? Para llegar a ser padre de muchas naciones. No se debilitó su fe. Oye, interesante. Al considerarse ya cuerpo, tenía 100 años el viejo. ¿Ya para qué? Ya Dios no contesta. Y fuera de eso, Sara era estéril. El verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Todos los días salía. Y el hombre era padre de multitudes cada vez que veía las estrellas. Yo soy padre de multitudes. Y tenía 100 años y no tenía hijo. ¡Qué tremendo! Una confianza tan segura. Plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Eso es una fe auténtica, una fe verdadera, una fe segura. Entonces, ¿cuál es tu fe? ¿Es tu fe una fe que se puede decir que es contada por justicia? Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá algún galardón de Dios. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé al eterno Dios y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Interesante. Pacientemente esperé ¿a quién? Al eterno Dios, al que prometió las cosas. El hombre, en versículo 8, vamos a Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo, ¿cómo es? Es inconstante en todos sus caminos. La Biblia al día dice, siendo hombre de doble ánimo.
La Biblia, Dios habla hoy, dice, hoy piensa una cosa y mañana otra. La Biblia de Jerusalén dice, irresoluto e inconstante. La Biblia, Dios habla, la Biblia al día hoy dice, todo es un indeciso e inconstante todo lo que hace. Ok, el pastor Charles Windows escribió estas palabras. La palabra inconstante viene de una palabra que significa ser incapaz de comprometerse con algo. No se compromete con nada. Es incapaz. Por eso algunos no se casan porque son incapaces. O incapaz de ser fiel en su matrimonio. Incapaz de ser fiel con Dios. Somos incapaces. Entonces no hay duda de que una persona que se inclina a Dios nos muestra, una persona que se inclina a Dios a veces, pero de pronto se inclina también al mundo. Es una fe así, una fe indecisa. Ahora vamos a leer el punto 3. Gozosos en las circunstancias. Ok, el hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Versículo 9. Versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Bueno, el que es rico está hablando de cuál rico, porque dice, no, los ricos. Recuerda lo que nos enseñaron, que hacer votos de pobreza es lo mejor. No, eso es una doctrina errada. El Señor no nos mandó a hacer votos de pobreza. Él bendice al hombre. Él quiere que el hombre sea próspero. Enriqueció a Abraham. Ha enriquecido a muchos hombres de Dios. Pero oye bien, ¿de qué rico está hablando aquí? Dice allá en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo como capellán voy a la cárcel y de pronto me doy cuenta de algunos que llegaron a la cárcel, que pasaron por allá siendo cristianos. Me he encontrado algunos que se vendieron al narcotráfico. Y los encuentro allí en ese lugar. Y le digo, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Dice, desobediente. Por desobediente. ¿Cuántas crisis tenemos que pasar a veces porque amamos al dinero? Bueno, oiga, tener dinero no es el problema. El problema es el amor al dinero. Cuando tú amas al dinero más que a Dios, ahí sí tienes un grave problema. Eso es lo que dice. Entonces, amar al dinero es algo terrible. Ahora, el versículo 11 dice, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura de apariencia, su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oye, interesante. Realmente estas cosas de este mundo se van. Hoy las tenemos, mañana no las tenemos. Se van las cosas. Así que lo que Santiago dice es en esta ilustración, es que al enfrentar los sufrimientos de la vida, el creyente pobre y el creyente rico se dan cuenta que se encuentran en la misma situación. Conocido muchos que siendo ricos ahora no tienen nada. Y otros que eran pobres tienen mucho. ¡Qué ironía de la vida! Ambos tienen un nuevo estatus ahora en Cristo, tanto el pobre como el rico. Entonces el creyente pobre necesita considerar su posición en la casa del rey. Él es hijo del rey, el pobre. Incluso cuando él ve su vida y no, pero yo soy pobre, no, en esta iglesia. No, tú eres parte de la familia de la fe. Pero también el rico. El rico necesita recordar que su confianza no puede estar en las riquezas, porque éstas desaparecen como la nieblina, se van. Por eso no podemos poner la confianza en las riquezas. Y Proverbios capítulo 22, versículo 2 nos dice que el rico y el pobre se encuentran ambos
Ambos y a los dos los hizo Dios. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el eterno Dios. O sea que la realidad es que mientras el hombre pecó y a través de la caída del hombre, la pobreza, el dolor, la miseria, entonces trajo a pobres y a ricos. Dijo el Señor que siempre los pobres van a estar con nosotros. Siempre los pobres van a estar, porque van a haber pobres. ¿Y por qué hay pobres? Bueno, pobres por la causa del pecado. Hay padres que se gastan todo el dinero y pagan toda la cuenta en el bar, la cuenta de sus amigos, y dejaron pobre a su familia. Hay pobres porque se endeudaron, quisieron tener tantas cosas que no podían ellos aguantar y querían impresionar a su vecindario y resultó que cayeron en bancarrota. Y qué vergüenza después. Y hay tantas historias de pobreza. El pobre y el rico se encuentran. Entonces, a través del sufrimiento, de las pruebas de la vida, está el pobre y está el rico. Algunos dicen, no, es que Dios quiso que yo fuera pobre. No, somos pobres porque nuestro pecado nos aleja de Dios. Nuestros pecados nos hacen pobres. Un padre que deja a sus hijos, dejó a su familia en pobreza, a su esposa en pobreza. Esa es la verdad. Esa es la realidad que no entendemos. Queremos echarle la culpa a Dios. Entonces, ¿cómo podemos responder? ¿Cómo podemos reflexionar y aplicar esta verdad a nuestra vida? Usted no puede escoger sus pruebas, querido hermano, querido amigo. Pero sí puede escoger cómo resolver las pruebas. Recuerda, esta carta es para creyentes. Creyentes que han venido a Cristo, que caminan con Él. Ánimo, porque por la gracia de Dios, todos nosotros que hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesucristo, un día podremos cambiar todas las cruces por coronas. Qué hermoso. Así que quiero decirles, ánimo, ánimo, buscamos al Señor. Un día se acerca cuando todo su sufrimiento se convertirá en gozo y todas sus pruebas en coronas. Esa es la realidad. Así que nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, un día iremos a morar con el Señor y ya no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas. ¡Qué lindo! Por favor, si tú no conoces a Cristo mientras estás escuchando este mensaje, o quieres mandar este mensaje a otros que no conocen al Señor, quiero decirle, es el momento para que tú le busques. Él es el único que nunca te abandonará, Él nunca te dejará, Él estará contigo todos los días de su vida. Busca al Señor mientras puede ser hallado, porque va a llegar un tiempo que no lo vas a encontrar. Búscalo ahora. Entonces, recíbalo como su Señor. Póngalo en su corazón y entréguele toda su vida. Y dígale, Señor, yo te entrego mi vida a ti. ¿Ok? Para los que están cansados del camino, los que tienen una fe así como, sí, no, quiero decirle, arrepiéntete y busca a su Señor. No dejes tu fe, no dejes que tu fe se debilite. Esfuérzate en la gracia de Dios. Recuerda, en la gracia que nos es dada. No es porque somos perfectos y lindos, sino en la gracia de Dios con nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Querido Padre, gracias esta mañana. Gracias porque podemos disfrutar de ti. Es a ti que perseguimos. No son las cosas tuyas. Eres tú a quien amamos. Por favor, bendícenos, Señor. Así que ni la muerte, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la angustia, ni la enfermedad, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar, porque nuestra fe la hemos puesto en Él, quien perdonó nuestros pecados y quien nos ha sanado. Bendícenos, Señor.
en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. No olvide tu Biblia, por favor, léala. Ore al Señor. Lea tu Biblia. Júntete con otros creyentes que busquen al Señor y lo amen. El Señor les bendiga. Un buen día. Chao. Gracias.